Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente, basándonos en los versículos de 2 Corintios, capítulo 7, versículos 1 y versículo 10. Y hemos estado viendo en estos versículos cómo Dios nos llama a una vida de fruto, una vida en la que podamos de alguna manera manifestar esa santidad que el Señor anhela ver en nosotros y que esto nos lleve a una verdadera entrega al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de estos pasajes. Hemos visto cómo Dios anhela una vida limpia, cómo esto solamente a través de la intimidad con el Señor podemos encontrarlo en Cristo y cómo su palabra es vital para que nosotros podamos caminar de la mano del Señor. Hoy veremos, además de esto que hasta ahora hemos avanzado, cómo definitivamente que Dios nos habla acerca de un verdadero arrepentimiento. En contraste a aquello que podríamos pensar como culpabilidad. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe y vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes en lo que hoy compartimos y que a través de tu palabra, Señor, tú nos alientes a perseverar en ti, a caminar contigo, Señor, y sobre todo a buscar crecer, madurar en esa santidad que tú anhelas. Guíanos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que fuéramos para iniciar nuestro estudio y retomar nuestra enseñanza a 2 Corintios. En el capítulo 6 de 2 Corintios, los últimos versículos de este pasaje nos hablan acerca de una promesa hermosa. Dice en 2 Corintios capítulo 6, leamos acá el versículo 18, dice: «Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». ¿De qué habla esto? Habla de la promesa de Dios a aquellos que sus vidas están apartadas para el Señor. Esto es santidad. La idea que nosotros muchas veces tenemos de santidad está influenciada por lo que los conceptos religiosos de alguna forma nos hacen pensar. Pero debemos entender que lo que Dios anhela en cuanto a este aspecto, esa santificación práctica, es que nuestras vidas cada vez sean más conforme a la voluntad de Dios. Que cada aspecto de nuestras vidas esté separado para Cristo, es decir, dedicado a Cristo. Esa es la idea. Y Dios nos llama a crecer. Si leemos el versículo 1 del capítulo 7, dice: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Hablábamos de esta palabra perfeccionando. Es una palabra que viene del griego epiteleo, que significa llenar más. Es decir, lo que Dios nos está diciendo acá es que debemos continuar avanzando hacia esa llenura de la santificación. Esto indica que ya lo estamos haciendo y que debemos procurarlo más. Es decir, Dios anhela, como lo decíamos antes, una vida limpia. Esa vida limpia debe ser una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nuestro corazón cada vez esté más cerca de Él. Debemos entenderlo, ¿verdad? Definitivamente que cuando nosotros vamos a la palabra, nos podemos ver reflejados en ella como en un espejo. Y es parte de lo que veíamos. Cómo la palabra de Dios nos hace vernos para que nosotros entonces podamos acudir al Señor y buscar que Él limpie, que Él remueva aquellas impurezas que afectan nuestra vida. Quisiera que recordáramos Santiago capítulo 1 y leyéramos en el versículo 22 en adelante lo siguiente: «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Creo que nosotros debemos entender, y este es el tema de nuestro estudio de hoy, existe una gran necesidad de enfrentar el pecado en nuestras vidas. Esto solamente es posible si buscamos en Cristo y en su palabra esa luz que pueda alumbrar el interior de nuestro corazón para entonces limpiarlo. Debemos entender que esa luz solamente Cristo la puede traer a nosotros. Ninguno de nosotros puede alumbrarse a sí mismo. Necesitamos de Cristo, quien por medio de su palabra puede penetrar en nuestro corazón y hacernos ver aquellas cosas que deben ser traídas a sus pies. Él es el que trae luz a la vida del hombre. No olvidemos que es una de las características que se nos describe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1 y leamos acá los versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que el Señor nos hace ver y nos hace recordar acá es que Cristo trae luz. Y cuando Cristo viene a la vida de una persona, Él alumbra. Y las tinieblas no pueden prevalecer cuando esa luz brilla. Así es que siempre que la luz de Cristo alumbra el corazón por medio de su palabra, nuestros pecados entonces quedan al descubierto. Esa es la idea de lo que estoy tratando de compartirles. Cuando nosotros buscamos a Cristo, nos acercamos a la palabra, como lo vimos en Santiago, esa luz de Cristo va entonces a penetrar, va a resplandecer dentro y nos va a hacer ver aquellas cosas que nos hacen tropezar. Esa es la gran diferencia que Dios nos describe en su palabra de aquel que camina con el Señor. Vamos a Proverbios capítulo 4 y veamos estos versículos 18 y 19 de Proverbios 4. Aquí a manera de contraste en los Proverbios, Dios nos hace ver entonces cómo la vida del creyente es distinta a la vida de aquel que no tiene la luz de Cristo. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: Mas la senda de los justos son aquellos que están en Cristo, han sido justificados por el sacrificio de Cristo, apropiado por fe en sus vidas. Entonces dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En contraste, dice el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Cuando Cristo alumbra entonces nuestras vidas, nosotros podemos ver aquellas cosas que nos hacen tropezar y con la gracia de Dios y su poder podemos entonces sortearlas, es decir, no tropezar en ellas y así entonces mantenernos en pie. Esa luz de Cristo es la que debe penetrar nuestras vidas y enfrentar el pecado que hay en nosotros. Esto producirá en nosotros entonces un quebrantamiento. Cuando la luz del Señor a través de su palabra alumbra nuestro corazón y evidencia nuestro pecado, Dios anhela que nosotros nos veamos contristados, quiere decir entristecidos, que nos veamos enfrentados. Esa tristeza que es producto de haber evidenciado nuestro pecado, Dios entonces anhela usarla para poder llevarnos a la limpieza. Que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y nos volvamos al Señor cuando vemos el pecado que nos está tropezando. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros vemos en la actualidad es que el hombre no quiere verse enfrentado en su pecado. Al verse enfrentado en su pecado, el hombre se siente incómodo. Prefiere muchas veces evitarlo. Lastimosamente vivimos en un tiempo en que existen, llamémoslo como el apóstol Pablo lo decía en Gálatas, evangelios diferentes. No que hayan otros evangelios, sino que algunos tuercen el evangelio y se vuelve un mensaje netamente motivacional. Pero el pecado no se enfrenta. Nunca hablan de enfrentar el pecado. Y nosotros debemos entender que si nuestro pecado no es evidenciado por esa luz de Cristo, para que siendo quebrantados acudamos al Señor para esa limpieza, entonces nuestras vidas no avanzarán. No avanzarán nuestras vidas en Cristo. Vivimos tiempos en donde el cristianismo lastimosamente ha abierto la puerta a la tolerancia del pecado
Y esa liberalidad o libertinaje muchas veces hace que el creyente viva confundido. Muchos cristianos están atorados en sus hábitos pecaminosos y hasta que el pecado no sea enfrentado, la luz de Cristo no brille sobre él y el corazón sea quebrantado para venir a los pies del Señor y buscar esa limpieza, entonces la vida del creyente no avanzará. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 28 y leemos acá el versículo 13, un versículo que nos habla de esto con toda claridad, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el creyente hoy, aquellos que han venido a Cristo, encubren su pecado, ¿qué significa esto? Que no lo enfrentan, que lo toleran en sus vidas, están conscientes de que hay cosas que quizá no sean buenas, que quizá no sean agradables a Dios, o de alguna manera sus vidas están siendo moldeadas por sus propios principios y no por la luz de Cristo que viene a través de la palabra. Y entonces el creyente mantiene el pecado, su vida dice, no prosperará. Pero cuando la luz de Cristo brilla, y entonces nuestro pecado es evidenciado, el corazón es quebrantado, y venimos al Señor para ajustar nuestras vidas, para que Él ajuste nuestras vidas a su voluntad, confesando nuestro pecado. Entonces dice, alcanzaremos misericordia. Es maravilloso lo que Dios anhela en nuestras vidas. Él anhela que vivamos en comunión. El pecado interrumpe la comunión. Es por eso que debemos entenderlo. Si nosotros debemos o anhelamos perfeccionar esa santidad, quiere decir madurar, que nuestras vidas sean conforme a la voluntad de Cristo, debemos enfrentar el pecado en nuestras vidas, debemos confesarlo y debemos dejar que el Señor haga de nosotros verdaderamente esas nuevas criaturas, esas nuevas vidas que glorifiquen su nombre. Hay una bienaventuranza para aquellos que escuchan la palabra de Dios y reaccionan a ella. Porque este es otro tema. Muchas veces las personas escuchan pero no reaccionan. Dios llama bienaventurado a aquel que escucha y reacciona a la exhortación. Estamos en Proverbios, busquemos el capítulo 10 y leamos el versículo 17. Proverbios capítulo 10 en el versículo 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Saben, a lo largo de nuestro caminar con Cristo muchas veces nosotros estamos conscientes de aquellas cosas en nuestras vidas que nos estorban. Porque debemos reconocer que la debilidad de nuestra carne siempre se mantiene la misma. Y muchas veces nos vemos atrapados quizá por los mismos rasgos de temperamento que nos arrastran hacia actitudes de la carne, como la ira, el enojo, la impaciencia, la envidia, la codicia, el egoísmo, todas aquellas cosas que solo sacan a luz nuestra antigua naturaleza. Nosotros debemos comprender que esas debilidades constantemente Dios las enfrenta. Pueden ser otro tipo de debilidades, como la inmoralidad, quizá de alguna otra manera incluso como la mentira, como tantos pecados que lastimosamente en nuestra antigua naturaleza surgen. Lo que nosotros debemos entender es que esa debilidad constantemente se repite y el Señor la evidencia. Les decía entonces, los cristianos muchas veces caminamos sabiendo cuáles son aquellas cosas que deben ser arregladas. Lo importante es que nosotros, como dice acá, no menospreciemos la reprensión, sino todo lo contrario, reaccionemos a la palabra de Dios. Porque ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos 1, 2, 3, 10, 15, 20 años de haber conocido a Cristo y sigamos luchando con los mismos rasgos de temperamento equivocado o de carácter equivocado con los que empezamos luchando en nuestro caminar con Cristo? Es decir, debemos comprender que las luchas nunca se terminarán, pero Dios quiere que maduremos, que crezcamos, que seamos perfeccionados en su santidad. Quiere decir que avancemos en ella. Esa es la idea, que llenemos nuestra vida cada vez más de esa consagración al Señor. Y esto requiere que estemos atentos a su palabra para que entonces podamos enfrentar el pecado y dejar que el Señor nos transforme. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Lucas. En el capítulo 11 de Lucas, vamos a leer acá 2 versículos, el 27 y 28 de Lucas 11. En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28 leemos: Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste.
Es algo que le dijeron a Jesucristo. Fíjense su respuesta. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios tiene una bienaventuranza para aquellos que escuchan su palabra y la guardan, para aquellos que reaccionan a lo que Dios está poniendo delante de ellos, para aquellos que vienen a los pies del Señor y se rinden en obediencia a lo que Cristo les está mostrando a través de su palabra. Nuevamente, el pecado debe ser enfrentado. Nuestro pasaje es 2 Corintios capítulo 7. Hemos hablado en nuestros estudios anteriores acerca del contexto de este pasaje. Un hombre en Corinto tenía a la mujer que había sido de su padre. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 5 reprendiendo este pecado de inmoralidad terrible. La iglesia lo estaba tolerando y manteniendo. Él les escribe para advertirles que tienen que tomar acción. Esta persona debe ser separada de la congregación para que entonces su pecado sea enfrentado. También leímos, 2 Corintios capítulo 2, que este hombre ha reaccionado a la disciplina. Su pecado ha sido enfrentado, él ha arreglado, ha confesado su pecado y ha vuelto a la comunión. Ahora es llamado al perdón. Pero entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 está haciendo referencia a esto que acabamos de comentar. Todo esto que sucedió produjo en ellos quebrantamiento. Vamos a 2 Corintios capítulo 7 y leamos los versículos 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Pablo ahora comprende que la guía del Espíritu fue la que le llevó a enfrentar este pecado. Y aunque un tiempo lo lamentó, como él lo menciona acá, ahora se da cuenta que Dios obró por medio del quebrantamiento que haber sido enfrentados produjo. Es por eso tan importante que nosotros reconozcamos, debemos enfrentar el pecado. Ahora, generalmente cuando pensamos en esto, ponemos nuestros ojos en el pecado que otros viven. Pero yo quisiera que lo viéramos primero de forma personal. Debemos enfrentar el pecado en nuestras vidas. Debemos meditar en aquellas cosas que quizá están siendo tropiezo a la luz de aquellos que no conocen a Cristo o que están siendo tropiezo para aquellos que empiezan su caminar con Cristo. Debemos ver enfrentado nuestro pecado en la luz de Cristo y dejar que entonces sea Él el que nos transforma, que verdaderamente nos transforma. Los temperamentos aún pueden ser transformados por Cristo. Tenemos ejemplos claros en la Biblia. Moisés fue transformado de ser un hombre impulsivo que mató a un egipcio a ser un hombre manso, el más manso que caminó sobre la tierra. Pedro pasó de ser aquel hombre impulsivo que siempre tenía una respuesta y quería ocupar siempre ese primer lugar, a ser un hombre manso, amable, pasivo, que llamaba a los creyentes hijitos míos. Debemos entender ese cambio. Lo mismo pasó con otros apóstoles como Juan y Jacobo, aquellos hijos del trueno que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma a aquellos que no te recibieron? Y llegaron a ser hombres que dieron su vida por completo en el servicio a los demás, aun aquellos que no conocían a Cristo, para que le llegaran a conocer. Es decir, solo son ejemplos bíblicos de una transformación genuina. Y Dios anhela hacer esta transformación en nosotros. Esto requiere que nuestro pecado sea enfrentado. Y que cuando el pecado sea enfrentado, entonces ese quebrantamiento nos lleve al Señor. Leamos 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así es que leemos entonces, enfrentar el pecado en nuestras vidas siempre va a producir quebrantamiento. El reconocer nuestras faltas va a producir dolor en nuestro corazón, tristeza, quebrantamiento. El anhelo de Dios es que esto nos lleve entonces a sus pies, que apropiemos su gracia confesando nuestro pecado para que Él entonces nos lleve a ser restaurados en nuestra comunión con Él. Hablaremos en nuestro próximo estudio acerca de ese quebrantamiento, de ese arrepentimiento, pero hoy queremos hacer énfasis en esa necesidad. Veamos nuestra vida reflejada en la palabra y enfrentemos el pecado. No cerremos nuestros ojos, no consintamos en el pecado, no lo encubramos. Si lo hacemos, no prosperaremos. No importa cuánto actuemos, cuánto sirvamos, cuán activos estemos en la obra de Cristo,
Si nuestro pecado no es enfrentado y arreglado, no prosperaremos en nuestra comunión con el Señor. Cuando hablo de prosperar, no hablo absolutamente para nada de cosas materiales. Hablo de una vida plena, una vida de fruto, una vida llena del Espíritu de Dios que manifieste el carácter de Cristo y que vive en toda sumisión a la voluntad perfecta de su Señor. Dios anhela que, como lo vimos en 1 Corintios 7:1, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. El enfrentar nuestro pecado es ese paso que debemos dar. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe. Si alguno de nosotros debe arreglar algo, que a través de su palabra Dios nos enfrente, y cuando lo escuchemos, que ese quebrantamiento no produzca otra cosa más que ese anhelo de arreglar, acudir a Cristo, apropiar su gracia y dejar atrás el pecado. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por tu palabra y queremos rogarte que tú nos ayudes, que a través, Señor, de tu palabra, a cada uno de aquellos que te buscamos, tú nos enfrentes, mi Dios, que esa luz tuya pueda resplandecer en nuestros corazones y evidenciar nuestras faltas, para que podamos venir a ti, confesar nuestros pecados y ser restaurados en comunión contigo. Guíanos a comprender, Señor, que tu palabra es verdad y que si encubrimos nuestro pecado, no avanzaremos, mi Dios. Ayúdanos tú, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.